La guerra es tanto una batalla psicológica como física. Si eres capaz de convencer a tu enemigo de que no tiene ninguna posibilidad de sobrevivir antes de que se derrame la primera gota de sangre, ya has ganado. Ningún guerrero en la historia ha encarnado este concepto mejor que los Anausa, o como se les conoce más comúnmente, los inmortales persas. Incluso su mismo nombre, los 10.000 inmortales persas, es parte de los trucos mentales que jugaron con sus enemigos. Estos eran la fuerza de élite del ejército persa del imperio Aqueménida. Formaban la guardia personal del rey y también se los consideraba las tropas de choque de la infantería en la guerra persa. Se encuentran entre las fuerzas de combate más famosas del mundo antiguo. Su nombre se debe a la política de mantener siempre la cantidad exacta de 10.000 soldados. Si uno de ellos moría o no podía cumplir con sus responsabilidades, se elegía a otro para reemplazarlo, lo que daba la impresión de que no podían morir y de que eran inmortales e invencibles. Los inmortales se formaron por primera vez bajo el reinado de Ciro II el Grande, que reinó entre alrededor del 550 y el 530 a.C., fundador del imperio Aqueménida. Ciro el Grande derrotó a los medos que habían controlado la región y luego se embarcó en una serie de campañas para expandir su territorio. A partir de entonces, incluyó a guerreros medos y elamitas en su ejército y a menudo les dio puestos de mando. Según la tradición histórica iraní, los inmortales fueron organizados por primera vez por la comandante Pantea Artesbot, con su marido el general Ariabs, posiblemente tras su participación en la batalla de Opis en el 539 a.C. Los niños pequeños fueron entrenados desde la edad de 5 años para convertirse en miembros de la espada, aprendiendo a montar a caballo, disparar flechas, cazar y vivir de la tierra. Se convirtieron en soldados a la edad de 20 años y después de una vida que casi seguramente estuvo llena de conflictos, se les permitió jubilarse cuando cumplieron 50 años, tras lo cual se les concedió una pensión y derechos sobre la tierra. Los mejores soldados en términos de habilidad de combate y carácter fueron ungidos como inmortales. Sus armas eran la espada, el hacha de guerra, la maza, la jabalina y la lanza. También llevaban 2 arcos compuestos y a veces una honda con piedras o balines. El arma principal utilizada por los inmortales era una lanza, con una punta de lanza muy afilada. En el otro extremo había un contrapeso que cuando se usaba como arma contundente para golpear a un soldado enemigo podía ser igual de letal. Los contrapesos tomaron forma de fruta. El más prestigioso tenía forma de manzana, ya que esto denotaba que su dueño era uno de los 1000 miembros más elitistas de los inmortales. Estos guardaespaldas del emperador eran conocidos como portadores de manzanas, y sus lanzas también eran más largas. Los inmortales también llevaban una serie de armas pequeñas, incluida una sagaris, un hacha de batalla que era suficientemente liviana para usarse con una mano. Todas las compañías estaban revestidas de hierro y todas las partes del cuerpo estaban cubiertas con gruesas placas tan ajustadas que las rígidas articulaciones se ajustaban a las de las extremidades. Los cascos estaban también ajustados a las cabezas, que como todo el cuerpo estaba cubierto de metal, las flechas solo podían penetrar por las pequeñas aberturas frente a la pupila del ojo o a través de la punta de la nariz, por donde podían respirar un poco. Para mantener la imagen de ser imposibles de matar, vestían uniformes a juego y recuperaban rápidamente a sus muertos o heridos, alimentando la ilusión de que ninguno había caído en la batalla. Pero eso apenas toca la superficie de la guerra psicológica que los persas emplearon para conquistar el 44% de toda la humanidad en el apogeo de su poder en el 480 a.C. Mientras viajaban, los acompañaban carruajes que transportaban a sus mujeres y sirvientes, así como alimentos y suministros. Ser parte de esta unidad fue muy exclusivo. Los hombres tenían que postularse para ser parte de él y ser elegidos fue un gran honor. Al igual que con muchas civilizaciones tempranas, gran parte de la historia del imperio Aqueménida se ha perdido en el tiempo. La historia que tenemos proviene del erudito griego Heródoto. Aunque se opuso a Persia, mantuvo planes de batalla detallados de los inmortales y aquellos que los enfrentaron. Los inmortales jugaron un papel importante en varias conquistas. Primero, eran elementales cuando Ciro el Grande conquistó Babilonia. Desempeñaron un papel en la conquista de Egipto
por parte de Cambises II en el 525 a.C. y en la invasión de Darío I del Punjab occidental, Sind y Sitia en el 520 a.C. y el 513 a.C. Después de la muerte de Ciro en el 530 a.C., los inmortales fueron retenidos por sus sucesores a lo largo de la vida del imperio aqueménida, incluido su hijo Cambises II y Darío el Grande. Se supone ampliamente que Darío desplegó su brigada de élite cuando invadió Grecia, pero la presencia de los inmortales no pudo detener su derrota en la batalla de Maratón en el 490. La batalla con la que más se ha identificado a los inmortales se produjo 10 años después de Maratón, tras la invasión a gran escala de Grecia por parte de Jerjes I, en represalia por la derrota de su predecesor. En el paso de las Termópilas, las tropas regulares de Jerjes, compuestas principalmente por medos y cisios, encontraron una fuerte resistencia a los espartanos, superados en número. El general espartano Leónidas había galvanizado a su modesta fuerza de élite espartana de 300 efectivos hasta el punto de que no solo repelieron a los hombres de Jerjes, sino que los obligaron a retroceder. El plan B de Jerjes era enviar a sus inmortales contra los belicosos espartanos. Como relató Heródoto, se esperaba que terminaran fácilmente el trabajo, pero cuando llegaron a enfrentarse a los griegos no tuvieron más éxito que los medos. Su armamento inferior era muy probablemente la razón por la que no habían atravesado las filas espartanas comparativamente ligeras. A medida que Ciro ganaba territorio para expandir su imperio, aquellos a los que se enfrentaban usaban las mismas armas y vestían la misma armadura que sus propias tropas, lo que significa que las habilidades superiores de lucha de los persas fueron el factor decisivo. Sin embargo, en la época del gobierno de Jerjes, los espartanos contaban con armamento y protección más avanzados. Otro ejemplo de la ferocidad de los inmortales fue cuando los persas derrotaron a los egipcios en la batalla de Pelusio. Los persas sabían que los egipcios eran fieles a la diosa egipcia de los gatos Bastet. Para los egipcios, cualquier daño hecho a un gato era considerado un gran sacrilegio. Sabiendo esto, los persas simplemente dibujaron gatos en sus escudos y soltaron un montón de gatos en el campo de batalla. Esto solo fue suficiente para que muchos egipcios se rindieran de inmediato. Cuando los otros egipcios manejaban sus catapultas, los persas les hacían saber que tenían gatos con ellos y que desatar la artillería podría significar matar a algunos felinos. Si los inmortales no tuvieran suficiente tiempo para prepararse para un oponente individual, recurrirían a su caballería de choque, armada con sagaris o hachas largas. En la batalla de Granicus en el 334 a.C., Alejandro de Macedonia casi le arrancan el cuero cabelludo por un soldado de caballería inmortal llamado Hispiridates. Su hacha cortó limpiamente el casco de Alejandro y estuvo a solo milímetros de ser un golpe fatal. Después de ese momento, Alejandro juró la destrucción de Persia, estudió sus tácticas e instruyó a sus hombres sobre cómo contrarrestar sus avances. A pesar de sus notables derrotas, los inmortales permanecerían en funcionamiento como la unidad de élite durante el resto del imperio aqueménida hasta la batalla de Gaugamela en el 331 a.C., cuando se enfrentaron a las fuerzas macedonias de Alejandro Magno. La derrota aqueménida ante Alejandro marcó el final de ese imperio en particular, pero no fue necesariamente el final de los inmortales. Alejandro era un gran admirador de Ciro y optó por conservar una fuerza de élite de soldados persas como parte del escudo protector que rodeaba su sala del tribunal. El autor Polianeus escribiría más tarde sobre 10.000 persas, los más hermosos y altos de ellos, adornados con condecoraciones persas y todos con espadas cortas. Después de la muerte de Alejandro en el 323, su imperio se dividió en 4 partes. Pero la influencia de los inmortales no murió. Cuando el imperio sasánida, la última dinastía imperial persa antes del control musulmán de la región en el siglo VII, se estableció en el año 224 después de Cristo, también instituyó un sistema de soldados de élite, también conocidos como los inmortales.